gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias. 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 Y gracias también a los más de 300 compañeros que están siguiéndonos desde otra sala porque no han podido entrar. Muchas gracias por su esfuerzo y por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Y mirar, compañeros y compañeras, quiero comenzar felicitando y reconociendo a Carmen Albor, que está aquí en la primera fila, y a todo nuestro grupo municipal por el trabajo que han realizado, por su compromiso con Valencia y con los valencianos y valencianas. Quiero seguir avanzando desde las bases firmes que con mucha dedicación han construido nuestros compañeros en los últimos años. Sinceramente, gracias por vuestro trabajo. Será una guía y un ejemplo para mí. Que nadie espere, desde luego, tampoco de mí, inmovilismo ni conformismo. Es un lujo que no podemos permitirnos. Mirar, Willy Brandt decía que una característica fundamental del socialismo democrático es su capacidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas realidades. Y os pido confianza para avanzar. Os propongo un proyecto en positivo, a favor de todos. Me da igual su religión o si no la tienen, si son del Valencia o del Levante, si viven en la Gran Vía o en Benicalap, si son de la Falla na Jordana o de la de Campanar. Tendremos, compañeros y compañeras, que cambiar algunas cosas, pero que nadie se inquiete. Yo lo que quiero precisamente es que el proyecto socialista avance aquí, como lo ha hecho en La Eliana con José María Ángel, en Gandía con José Manuel Orengo, o en Alacuás cuando estaba Jorge, o en tantos otros sitios de nuestra comunidad. Eso es lo que quiero también para Valencia. Quiero una Valencia que no se encierre en sí misma, que esté en todos los sitios donde se deciden cosas importantes para nosotros, en Madrid, en Bruselas, donde haga falta. No me cansaré de repetir, y bien alto quiero hacerlo, que los socialistas hemos sido una fuerza impulsora del progreso económico y social de Valencia, que lo somos hoy y que lo seremos siempre, pese a quien pese. Los grandes hitos de esta ciudad, los grandes hitos de los que se admira la gente, el Jardín del Turia, el Paseo Marítimo, la Ciudad de las Ciencias, el Metro, el IBAM, el Palau de la Música, son fruto de nuestras iniciativas y de nuestros valores. Y ahora también, compañeros y compañeras, amigos, lo será el AVE. Y lo es también el Plan Zapatero, que ha permitido invertir 220 millones de euros en todos los barrios de esta ciudad, como muy bien defiende muchas veces nuestro delegado. Estos son, compañeros y amigos y amigas, estos son los grandes eventos, los nuestros, los que proponemos a los valencianos y a las valencianas. Estos son realidades para todos y no para unos pocos nada más. Estos son los que crean riqueza para siempre. Y estas realidades que nosotros construimos contrastan mucho con los festivales efímeros que promueve el Partido Popular, que apenas duran unos días, que requieren enormes gastos y, lo que es peor, encima son una fuente de asuntos turbios. Compañeros y compañeras, amigos, mucho hemos aportado los socialistas a esta ciudad, pero tampoco nos duele reconocer en sus justos términos la aportación que se ha hecho por los gobiernos conservadores estos años. Pero quiero deciros también que el PP está agotado. Está en una etapa finalizando ya una etapa de casi 20 años. Está sin proyecto, está anquilosado, sin ideas, atenazado por las sospechas de juego sucio. Solo saben de crispación entre instituciones, cuando lo que deben estas, como bien sabéis muchos compañeros y compañeras que estáis en ellas, es cooperar y solucionar los problemas de los ciudadanos lo primero. Ese es el deber fundamental de las instituciones. Mucha gente, amigos y amigas, está ya cansada de esa estrategia estéril. Así es evidente que poco pueden aportar al futuro de Valencia. Es tiempo de que Valencia afronte los nuevos retos del siglo XXI,
Queremos un compromiso para el futuro de Nazaret, de Belluters, de Ciutat Vella, de Ruzafa, de Orriols, de Tendetes, de todos nuestros barrios. Queremos poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad y reactivar su economía, pero para todos. Porque, ¿cómo es posible, podemos preguntarnos, que primero en esta ciudad estén las macetas o los grandes eventos antes que las personas? ¿Cómo es eso posible? Mirad, somos una de las grandes ciudades españolas donde más crece el desempleo. Mientras estos ignoran absolutamente los 70.000 parados que hay aquí, muchos de ellos jóvenes. El ayuntamiento del PP es ciego, es mudo, es insensible y es insolidario con los parados de esta ciudad. Estamos en la ciudad que menos invierte de las 7 principales de España y, en cambio, es la segunda en endeudamiento. Es evidente, amigos y amigas, que las prioridades están equivocadas. Nosotros queremos promover la innovación, la tecnología, la atracción de nuevas inversiones, la modernización del comercio, estrategias sólidas para el turismo. Todos los esfuerzos para crear nuevos empleos, para dar esperanza a las jóvenes generaciones que están altamente formadas y que no queremos que sigan saliendo de Valencia para buscar su futuro. Mirad, lanzaremos un plan integral para la promoción económica y el empleo y un plan de acción comercial. Contaremos con las universidades, contaremos con el puerto de Valencia. Promoveremos nuevos empleos para una nueva economía verde y sostenible. Quiero que Valencia sea pionera en la implantación del coche eléctrico, que empecemos por dar ejemplo, sustituyendo progresivamente todos los coches de servicio del Ayuntamiento por vehículos eléctricos, que implantemos nuevas redes de abastecimiento eléctrico, que promovamos el ahorro energético y las energías limpias en la ciudad. Lo que proponemos, al fin y al cabo, es que Valencia se ponga a la cabeza de la salida de la crisis, que sea vanguardia y que no sea un espectador pasivo y resignado. Eso es lo que queremos. Y quiero deciros una cosa. Hay inmensas posibilidades ante nosotros. Si el Ayuntamiento y la Generalitat delimitaran las zonas de actuación para la rehabilitación de viviendas, Valencia podría acceder a 170 millones de euros de fondos estatales y se podrían crear miles de empleos en nuestra ciudad. Si no hacen nada, como bien saben nuestros compañeros que lo han denunciado en el Ayuntamiento, ese dinero se perderá. Y quiero deciros algo sobre el Cabañal, porque se ha polemizado mucho estos días y sé que a algunos compañeros les preocupa. Y quiero aclarar en ese sentido algunas cuestiones. Lo primero que quiero deciros es que en el Cabañal existen grandes posibilidades en materia de rehabilitación, de educación, de innovación, de turismo y de cultura, para las que el Gobierno de España ya ha tendido su mano. No vamos a caer, queridos amigos, compañeros, no vamos a caer en los falsos debates que nos propone el Gobierno municipal del PP sobre si prolongación sí o prolongación no. Con su despotismo están paralizando la actividad económica y están prolongando años de abandono y degradación de los que son los responsables principales ellos. Su proyecto, queridos amigos y amigas, ha fracasado. Y ha fracasado porque ha dividido a la gente, porque no tiene consenso político y social y porque el Tribunal Supremo ya ha dictado su sentencia. La mayoría democrática, pese a lo que ellos creen, no permite abusar ni imponer cuando se trata de derechos fundamentales o de actuaciones que van a afectar a la gente durante muchas generaciones. Siempre hay que buscar primero el consenso, pero en estos casos, además, es imprescindible. Mirad, Pablo Iglesias nos enseñó en sus escritos que el todo o nada es un tremendo dislate y no permite avanzar. Y buscaremos juntos soluciones a todos los problemas, incluidas sus conexiones con el resto de la ciudad. Pero mirar, que no nos engañen, la prioridad no es eso. La prioridad es liberar todas las potencialidades del Cabañal, que acabemos con la degradación, que vuelva a generarse prosperidad, que sus gentes puedan ver el futuro con esperanza. Esa es la prioridad de verdad. Gracias. Y mirar, ahora también vamos a vivir el trascendental acontecimiento de la llegada del AVE a Valencia.
y eso nos ofrece la oportunidad de contribuir a la creación de decenas de miles de empleos en los próximos años. Pero el Ayuntamiento del PP también está paralizado en esto. No tiene iniciativas, es como si no fuera con ellos. Ya vamos retrasados para responder a ese reto. Lo sabe muy bien Inma, que está aquí, y lo hemos hablado muchas veces. Parece que sus únicos esfuerzos son para dar codazos y salir en las fotos, y para gastar, eso sí, 200.000 euros en campañas de propaganda cuando no pueden pagar ni los sellos de correos. Esa es una realidad que está ahí. Mirad, queridos amigos y compañeros, hay que ponerse manos a la obra, apoyar la renovación y adaptación del comercio, impulsar la mejora de nuestros servicios hosteleros, incrementar y hacer más atractiva nuestra oferta cultural. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos son algunos de los ejemplos de las nuevas oportunidades para Valencia, pero también demuestran que con la estrategia del victimismo, con la estrategia de echar a Zapatero la culpa de todo, que es lo que promueve el PP, pierde Valencia, perdemos inversiones, perdemos oportunidades y perdemos empleo. Esa es la realidad también. Y queridos amigos y compañeros, mis padres que están por aquí siempre me dicen que no nos iban a dejar dinero como herencia, pero eso sí, que habían hecho todo lo posible por nuestra educación. Y todos sabemos lo importante que es la educación, pero en nuestra ciudad, en pleno siglo XXI, miles de alumnos siguen estudiando en barracones. Tenemos las tasas de abandono escolar más altas de España y por segundo año la Consellería ha rechazado la distribución de ordenadores para los alumnos de primaria. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible tantos delirios y tanta incompetencia junta? Delirios e incompetencia que están quitando oportunidades a nuestros jóvenes y poniéndolos en desventaja respecto a otros. Quiero deciros que termine ya, les exijo, les tenemos que exigir que termine ya esta comedia de la irresponsabilidad. Y mucha gente también, os puedo decir, en muchos pueblos y en esta ciudad también, está cansada de carteles de propaganda en los barrios que anuncian nuevos centros de salud y que acaban oxidándose para vergüenza de los que los instalaron. ¿Y cómo es posible también, queridos amigos y compañeros, que cerca de 50.000 personas que en Valencia deberían estar atendidas por la ley de la dependencia solo se atiendan a 1.300? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que estén causando sufrimiento y dolor a muchas familias y a muchas personas? Mirad, lo que puedo aseguraros es que nosotros pondremos a las personas primero y no nos esconderemos como hacen esto ante los grandes retos. Mirad, quiero deciros también que hemos de avanzar hacia una mayor calidad democrática. Para nosotros la participación ciudadana es un valor a estimular, es un factor positivo para el acierto en las decisiones. No es una rémora, como piensan otros. Queremos estar más cerca de la gente, de sus problemas, de sus esperanzas. Otros hablan mucho de Valencia, pero qué poco hablan de los valencianos y las valencianas. Y en este sentido, quiero expresar nuestro respeto, nuestra cercanía y nuestra solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente del metro, abandonados por las administraciones del PP. Y quiero deciros que estaremos siempre junto a ellos como estuvimos el pasado día 3, siempre junto a ellos. Y hoy quiero decir también, especialmente a los compañeros de Benimaclet, pero también de muchos otros barrios, que no aceptaremos que una serie de matones, como han intentado en ese barrio, quieran dividirnos y quieran separar a la gente, y quieran separar a los que nacimos aquí y a los que vinieron, porque todos somos personas y construiremos todos juntos el futuro. No vamos a aceptar. Y mirad, hoy hay otra manifestación de gente que va en bicicleta por la ciudad. Hay que estar atentos a las nuevas demandas de la gente. El uso de la bicicleta está viviendo una explosión en Valencia y los ciudadanos quieren respuestas inmediatas, quieren respuestas a sus demandas y no multas, que es lo único que se le ha ocurrido al Ayuntamiento del PP. Y no multas, respuestas inmediatas, y nosotros estamos con ellos también. Y mirad, quiero deciros que nosotros queremos proponer una acción de gobierno, como decía antes Carmen, decente y transparente. La cantautora Joan Baez decía que si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Y quiero deciros
que después de tantos casos de corrupción, sinceramente, ¿puede una persona decente votar al Partido Popular con sus actuales dirigentes, con sus listas repletas de imputados por haber metido la mano en todas las cajas posibles del dinero público? ¿Es eso posible? Mirad, todos nosotros somos la alternativa de quienes no quieren que nuestra comunidad siga hundiéndose en un cenagal que acabe corrompiendo a toda la sociedad. Nosotros somos los que tenemos que contener eso. Nosotros somos esa alternativa. I, amics i amigues, el camí que comencem ara no és el meu o el de Jorge, ni el de molts altres candidats que estaran ací amb nosaltres avui. Es tracta del nostre camí, del que podem fer tots junts. Volem guanyar, no per a donar-nos la satisfacció de vèncer els nostres adversaris, sinó perquè tenim la convicció ferma que València necessita una nova etapa. Vos demanarem i vos demanem el vostre temps, la vostra energia, els vostres consells per a tindre administracions transparents i gestors honrats, per a superar desigualtats i millorar la vida de tots, perquè el nostre progrés siga sòlid i no un miratge que s'evapora en pocs dies, per acabar amb la pobresa que viu entre nosaltres i contribuir a que acaben altres confins també, perquè els parats tinguen juntavells a institucions que els recolzen, per a tindre una millor educació, per a fer realitat d'una vegada el suport a les persones dependents. Eixa és la batalla a la que tots estem cridats. Jo ja estic preparat i sé que Jorge també està preparat. Així que quan vulgueu comencem a avançar junts i caminarem imparables cap a la victòria. Moltes gràcies a tots. Gràcies.